A ver. Ya. Nuevamente, mis amados estudiantes, reitero mis saludos. Espero que tengan una excelente noche. Vamos a empezar con la clase programada para hoy, ¿ya? Vamos a trabajar todos porque este ejercicio que vamos a ver, creo que es el único que vamos a alcanzar a ver, de hecho, hace parte de la tarea, ¿ya? Entonces, si lo vamos resolviendo, ya prácticamente vamos a tener la tarea resuelta, pero que alcancemos también depende de ustedes, porque vamos a ir haciendo de manera conjunta entre todos, ¿ya? Yo les voy a ir preguntando datos, obviamente previo a las indicaciones que se les vaya proporcionando. Bien, vamos a empezar entonces. Ya, entonces el índice de contentos que vamos a revisar tiene que ver y se enfoca netamente en lo que son las medidas de dispersión. ¿Cuáles son estas? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La varianza, como les dije, desviación estándar y el coeficiente de variación. En cuanto al coeficiente de variación, nosotros podemos establecer dos condiciones. Cuando Buenas al noches. realizar, muy buenas noches, bienvenido. Cuando al realizar el ejercicio, el coeficiente de variación es menor o igual a 25, estamos hablando de una distribución de datos que es del tipo homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la media obtenida será representativa dentro del total de observaciones, ¿ya? Mientras que si mi coeficiente de variación me sale un número mayor a 25, estamos hablando de una distribución heterogénea. Esto quiere decir que la media va perdiendo su representatividad, que los datos están muy dispersos en el espacio, ¿ya? Entonces vamos a ir directo a lo que es un ejercicio que abarca estos temas. Vamos a determinar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de datos agrupados en intervalos, ¿ya? Cuando los datos son tomados como una muestra, porque también pueden ser datos tomados como población, pero ahora vamos a tener en cuenta únicamente cuando los datos son tomados como una muestra. Ya, ¿qué tenemos aquí en esta tabla? Tenemos el peso de varias personas expresado en intervalos. Por ejemplo, aquí estamos hablando nosotros de peso de personas. En este intervalo estará el rango de personas que pesan entre 40 a 50 kilos. En el siguiente rango estarán las personas que pesan entre 50 y 60 kilos. Y en el tercer rango estarán las personas que pesan entre 60 y 70 kilos. ¿Ya? Tenemos también aquí la X, que es denominada la marca de clase. Entonces nosotros tenemos que ir armando toda esta tabla. ¿Ya? Tenemos que ir armando toda esta tabla. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener la X? La X es la marca de clase. Lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior, que es considerado todos los límites de acá, con el límite superior y dividido para 2. ¿Ya? Entonces, 40 más 50 dividido para 2. Ya, 40 más 50 dividido para 2. 40 más 50 me da 90, ¿no es cierto? Dividido para 2, 45. El siguiente rango, ¿cuánto me quedaría? La siguiente marca de clase. Para obtener esta marca tenemos que sumar los dos límites y dividir para 2. Vamos trabajando todos. Por favor, me dicen cuánto queda en el siguiente. 60 dividido, o sea, 120 para 2, 60, ¿cierto? 55.
Muy bien, porque vamos a sumar 50 más 60, ¿no es cierto? Son 110 120. dividido para 2 es 55. 110. 110, perdón. No, 110. Ah, perdón, Muy estoy bien. loco. 110. Ya, vamos con el siguiente. ¿Cuánto quedaría? 110, 55, correcto, 55. 60 más 70 dividido para 2. 130. 65. Muy bien, entonces aquí quedaría 65. Y hemos obtenido de manera rápida lo que es la marca de clase. Ahora la tabla ya se va armando solita. ¿Por qué digo esto? Porque para obtener lo que es mi marca de clase por mi frecuencia, solo multiplico estos dos valores que tengo aquí. Por lo tanto, 45 por 3 me da 135. 135, sí. El siguiente, ¿cuánto me dará? Eh, 55 por 3, ¿verdad? 55 por 170. 10. Por 10. 5000. Claro, vamos este valor de X con el de F. Al mismo nivel, el valor de X con el de F. Dígame, A ver, Homero. a ver, profesora, un ratito, porque 550. Por favor, señorita, si nos recuerda, que me recuerde qué es la clase, bueno, la expresión clase en este caso. La marca de clase, esta parte de Ah, aquí, ya, es el ajá. promedio entre estos dos, entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior de clase, ¿ya? De los intervalos. El resultado se denomina clase. Sí, Ok, muchas gracias. ya. Entonces, vamos al siguiente dato. 65 por 2. ¿Qué nos 130. da? 130. 130. 130, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión de aquí, ¿qué necesitamos nosotros para poder desarrollar esta forma? Necesitamos la marca de clase que ya la tenemos, ¿no es cierto? Son estos valores de aquí, son mis marcas de clase, lo que ya hemos obtenido, ¿ya? Y también necesito el valor de esta expresión, es como si tuviera una marquita en la parte de arriba de X para decir la media, así. Entonces aquí es la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. Este 2 está elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de aquí. La marca de clase que se representa con X menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, si yo de esta fórmula ya tengo la marca de clase, me hace falta la media aritmética. Para calcular la media aritmética, que es preciso esta fórmula que estoy marcando aquí, de la media, utilizo la siguiente fórmula, que es la sumatoria de la marca de clase por las frecuencias. ¿Ya? Entonces voy a sumar yo esta partecita, ¿no es cierto? ¿Qué dice la sumatoria de esto? Clarito en la fórmula. Para Pero obtener la la media. frecuencia, Sí, dígame. señorita, con todo respeto, lo que veo que estamos hablando como, no entiendo ahí, porque usted me dice que la marca de clase es sumada por 2 dividido para el sistema de las frecuencias, que viene a ser 3 en este caso, en el primer caso. Pero el X tiene un valor sobre cuál, sobre la división, o sea, por la suma del restante de lo que se hace de la suma de la clase. Estimado, perdón, no lo entendí. Es que vamos por pasos. Por Se ejemplo, da para cuenta. obtener X Si me usted no dice, me entiende, yo no la entiendo. Yo creo que las no, dos no, estamos es en que desigualdad. eso le digo, para obtener X de su pregunta, ¿de dónde sale X? No, 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 ya cuando sale la frecuencia, porque la frecuencia ya salió de el valor cuál. Ya, la frecuencia es un valor que ya viene dado. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia quiere decir que tres personas están en este rango de peso tomando de una muestra, ¿no es cierto? Estos datos son tomados de una muestra. Entonces, la frecuencia quiere decir que tres personas están en este rango de peso, 10 personas están en este rango de peso y dos personas están en este rango de peso. Ya, la frecuencia ya viene dada en la tabla. Ok, Quiere decir, de un conjunto de 15 personas se van distribuyendo las frecuencias de acuerdo a cada rango de peso que vamos teniendo. Y ahí ya. procedemos a hacer Y la n es igual a Vale. 15. Ese es el resultado que todavía estoy viendo. Sí, n es la suma de la frecuencia. N, ¿qué quiere decir? El número total de datos que han sido evaluados.
Número de- O sea que sumamos el total 13 más 2, 15. Ok. ¿Sí? Pero eso es una tabla, ¿cierto? Es una tabla Claro, X. estamos armando la tabla O, de frecuencias. o Todo esto sea, es una tabla. totalmente, permiso, licenciada. El punto es total que es una sola pregunta tabulada en diferentes ciclos, nada más. De Claro. 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, ¿cierto? Con una Sí. X, un valor X con frecuencia multiplicada por el valor bueno, ya Claro. está. X saco del promedio de este peso. Todas mis X salen del promedio de este peso. Entonces ¿Ya? la fórmula sería, para complementar la historia, que X es igual a... Veamos la fórmula, señora licenciada, por favor. Es que aquí no estamos ocupando todavía fórmulas, mi estimado. Estamos armando las tablas X tendría un únicamente valor de con 2. valor. Aquí empezamos ya. Debe haber una fórmula, pues. Debe haber una fórmula, pues ¿cómo vamos a saber si la masa se convierte en velocidad si no hay un exponente Estimados, que no de estamos en movimiento? física ahorita, estamos en Un estadística. ejemplo, señorita. Bueno, ya vamos, discúlpeme, continúe. No dije que la licenciada explique porque no deja entender bien. Ya, a ver. ¿Cómo sacar X? Si me entendieron, ¿no es cierto? Sí, correcto, Ya, ¿cómo sacar las frecuencias? También. también. X por F, que es la multiplicación de estos dos datos, de X por F, preciso como dice en esta pequeña fórmula que tenemos aquí. Entonces, 45 por 3 nos da 135, 55 por 10, o sea, 550, y 65 por 2, 130. Sumamos todo esto, nos da un valor de ¿qué? De 815. Ahora vamos al siguiente, a la siguiente fórmula, que sí tenemos una fórmula que nosotros necesitamos para seguir armando la tabla. ¿Y qué me dice en mi fórmula? Me dice que yo necesito los datos de mi X, ¿ya? Los datos de mi marca de clase, que ya los tengo, por supuesto que los tengo. Aquí tengo mi primer dato, mi segundo dato y mi tercer dato. Gracias, la profesora pregunta al juguete que aquí está la mochila. ¿Me ayuda con su micrófono, por favor? Gracias, madre. Ah, pues lo puedo. Entonces, en este caso, no significa también la fórmula. Ya, entonces, ¿qué más necesitamos aquí dentro de esta fórmula? Necesitamos la media aritmética, ¿ya? Y para calcular la media aritmética utilizo esta fórmula de aquí, que me dice la media aritmética es igual a la sumatoria de X por F dividido para N, ¿ya? ¿Cuál es la sumatoria de X por F? Aquí tengo yo mi columna de X por F. La sumatoria, ¿cuánto me dio? 815. Únicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la fórmula que me está dando para el cálculo de la media aritmética. Entonces, coloco 815 dividido para n. Y yo les dije que la frecuencia, la suma de la frecuencia era n. Y n en este caso, ¿qué es igual? A 15. Aquí ya tengo un término fraccionario. La media aritmética es igual a 815 dividido para 15. Si yo divido estos dos valores, que ustedes tranquilamente pueden hacerlo, las calculadoras, me va a dar una media aritmética de 54,33. No sé si hasta aquí me hice entender cómo calcular la media. Lisa, solo una preguntita, por favor. Claro, Mónica. Lo único que no le entendí es, ya, de aquí nos salen este 45 de la suma y la división por 2, ¿no es cierto? Y este de por sí le aparece, ¿no es cierto? Este de aquí. No, no, no. Le estoy preguntando a la licenciada, por favor. Repítame, El de Mónica. aquí, solo Repítame, este de Mónica. aquí. Verá, ya, esto ya entendí, ¿no es cierto? Esto sumamos y dividimos para 2, nos sale esta frecuencia. Ya. Ya. ¿Y este de aquí se pone de por sí ahí o sale por algo? Porque este no lo entendí. Estas frecuencias de aquí, Ajá, sí. ya, estas vienen dadas en la tabla. Ah, ya. O sea, Esta, ya esta es, están, ya, verá, los datos iniciales que vienen en la tabla, los únicos datos iniciales son el peso, estos datos ya, del peso y las ajá, frecuencias. ya. Ya, Y mire, a en partir eso de nomás eso era. vamos Muchísimas calculando. gracias. Ya, la media Ya, muchas aritmética está entendido hasta ahí. Sí, sí, mi Lesen, hasta ahí sí. Ya, Esto de aquí nomás entonces, no, ya. ¿qué necesitamos? Nosotros, como les dije, el cálculo de la media aritmética para sacar estos datos de aquí. Ahora, aquí vamos a calcular. ¿Qué nos dice la fórmula?
la marca de clase. Para calcular el primer dato, el dato de aquí. ¿Qué nos dice la marca de clase? ¿Cuál es mi marca de clase? La primera marca de clase es 45. ¿Se dan cuenta? Únicamente, ¿qué pasó? Déjenme cambiarle inclusive el colorcito. Ya, este 45 es este 45 de acá, tal cual lo está pidiendo en qué, en la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Mi marca de clase menos la media aritmética. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Mi marca de clase, estoy tomando mi primera marca de clase menos la media aritmética que obtuve en el paso anterior. ¿Elevado a qué? Elevado al cuadrado. Entonces ustedes vayan haciendo en sus calculadoras. La marca de clase, la primera que es 45, menos 54,33 elevado al cuadrado. El primer resultado les tiene que salir esto. 87,0489. ¿Ya? Y este es mi primer resultado. No sé si les va saliendo así, me pueden ir indicando. Si varía tal vez en algún decimal, no hay inconveniente. Pero el valor entero sí tiene que salirle de lo mismo. Entonces vamos con el siguiente cálculo, ¿cuál? Con mi siguiente rango. ¿Qué me dice mi marca de clase? Mi marca de clase es 55. Ya, 55 es este 55 de acá. Menos, ¿qué me dice la fórmula? Menos mi media aritmética al cuadrado. Menos mi media aritmética, que esta es la media aritmética de toda la tabla que hemos sacado, por eso vamos trabajando con la misma media aritmética. Entonces, 55, que es mi marca de clase, menos mi media aritmética, que es 54,33, elevado al cuadrado. Si ustedes hacen esta operación exacta en la calculadora, les va a dar un resultado de 0,4489. Pueden ir haciendo ustedes en la calculadora, no hay ningún inconveniente. Entonces, este viene a ser mi resultado número 2. ¿Ya? Vamos con el tercero. De la misma manera, mi marca de clase, que es 65, 65 menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y si esto se hace exactamente igual en la calculadora, pues vamos a obtener un resultado como este. Hemos completado ¿qué? La otra columna de la tabla. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué sigue? La marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que cada dato que hemos obtenido, porque esta fórmula de aquí representa a lo que ya hicimos en el paso anterior, ¿no es cierto? A estos valores. Y estos valores multiplicados por qué? Por la frecuencia. Entonces yo voy a ir multiplicando uno por uno. 3 por 87,0489. 10 por 0,4489 y 2 por 113,8489. Si me ayudan dictando los resultados aquí, por favor. Únicamente con dos decimales. Creo que la fórmula es muy clara. Estos valores que nosotros fuimos obteniendo paso a paso por cada frecuencia. ¿Ya? Vamos a multiplicar por cada frecuencia. ¿Quién me dice cuánto les quedó en el primer? ¿Cómo les quedó en el primer cuadrito?
Únicamente tenemos que seguir esta fórmula y A ver, multiplicar. 261.6467 de la primera. Le multipliqué esta frecuencia por estos valores que me salieron aquí. ¿Sí está bien? La frecuencia de 3 por los valores de 87,0489. Ajá, sí. La siguiente, ¿cuánto le quedó? No, solo esa la hice ahorita. Es que estoy Ah, en la ya. calculadora del teléfono y estoy un poco... Ya le veo la otra. A ver, sería 0.4. Dicen, no importa cómo le multiplicamos primero o le ponemos el valor y la frecuencia o la frecuencia y el valor. No importa porque el orden de los productos, al menos la multiplicación, no Ya. altera el resultado. Lo que sí en el primer resultado, bueno, no sé si a los demás compañeros están haciendo, pero a mí me sale 261,14. Ah, 14, sí, sí, perdón, pero el Ya. 14.67. Sí, muy Ya. bien. Vamos con el siguiente. A ver, el otro decía. Sale 0.44. A ver, no, perdón. Sí, 0.4489 no es, ¿no es cierto? O sea, ya le multipliqué mal. Multiplica por la frecuencia. Ya, 0,4489 por la frecuencia. 89 por 10. Sale 4.489. 4,38. Sí, ¿Sí? Y la última, la última sería 113.8489. Sería 113.8489 por 2. 227 muy bien, puntos. 227,69. muy bien, ¿Y el 78 no exactamente. se le pone? Ya, 69, 68, varía ya. solo en un décimo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos finalmente para calcular, ¿qué nos pide el cálculo de la varianza, de la desviación estándar y el coeficiente de variación? ¿Por qué hacemos toda la tabla? Porque este es el resultado final que necesitamos para terminar de armar la tabla, ¿ya? Para terminar de hacer los cálculos que nos está pidiendo. Por ejemplo, aquí tenemos todas las fórmulas. Para la media aritmética tenemos esta fórmula que ya lo utilizamos. De ahí tenemos para la varianza, esta es la fórmula de la varianza, s al cuadrado es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia dividido para el número total de datos menos 1. Y la fórmula para el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido para la media aritmética y por 100. Entonces, ahora vamos a calcular nosotros la varianza, ¿ya? Que se representa con esta fórmula. S al cuadrado es igual a ¿qué? A la sumatoria de toda esta fórmula. ¿Se dan cuenta que es la sumatoria de toda esta fórmula? Dividido para qué? Dividido para el número total de casos que tenemos aquí, el número total de casos. Recuerden que este es n, ¿ya? Esto es n. Y menos 1. Entonces, la varianza va a ser igual a qué? A este valorcito que tenemos nosotros aquí. A este valor que ya lo obtuvimos. Entonces, 493,31 dividido para n menos 1. Si n es 15 menos 1, pues me da 14, ¿cierto? Si dividen 493,31 dividido para 14, nos va a dar igual a 35,23 kilogramos. ¿Ya? Y luego ya vamos a calcular lo que es la desviación estándar. ¿En qué consiste el cálculo de la desviación estándar? La varianza, este valor, ponerlo en raíz cuadrada.
¿ya? Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 35,23, el resultado será 5,93. Hemos calculado la varianza, ¿no es cierto? Hasta aquí llegamos, 35,23 kilogramos. ¿Ya? Ahora únicamente para sacar la desviación estándar, tengo que quitarle el cuadrado a mi S y poner esta expresión en raíz cuadrada. Y si yo saco la raíz cuadrada de 35,23, pues la respuesta en cuanto a la desviación estándar será 5,93 kilogramos. Y finalmente, después de haber obtenido la desviación estándar, tengo que calcular el coeficiente de variación. ¿Para qué? Para determinar si la muestra es homogénea o es heterogénea. ¿Y qué decíamos? Si el resultado del coeficiente de variación nos da una muestra mayor a 25, quiere decir que estamos hablando de una muestra heterogénea. Es decir, que sus datos están muy dispersos en el espacio, pero si el coeficiente de variación es menor, estamos hablando de de un conjunto de datos homogéneos, ¿ya? Que vienen a ser representativos o están bastante unidos dentro del espacio. Entonces, ya hemos obtenido hasta aquí la desviación estándar, que nos da 5,93 kilogramos. Para calcular el coeficiente de variación, tomamos ¿qué valor? La desviación estándar dividido para la media. Esa es la fórmula. Entonces, la desviación estándar a mí me salió 5,93 kilogramos dividido para mi media aritmética. Como ya obtuve mi media aritmética, me dio 54,33. A esta división, a este valor que yo obtenga, le vamos a multiplicar por 100. Pueden hacerlo ustedes, 5,93 dividido para 54,33, que es mi media. ¿Ya? 5,93 dividido para 54,33 y por 100. Me va a dar igual al 10,9%. Ese 10,9% a mí me indica que estoy hablando de una muestra homogénea o que es representativa. ¿Ya? Y aquí podemos darnos cuenta cómo cada dato tiene que ser exacto para que el resultado no varíe. ¿Ya? Cada dato es importante para seguir, es como que todo se vincula y se va concadenando del paso anterior, del ejercicio anterior y del proceso anterior que se va haciendo en el desarrollo desde la tabla. Porque, por ejemplo, si ya nos confundimos por aquí en el cálculo de la marca de clase, pues va a variar todo. Es importante irlo haciendo todo a la par y de manera organizada. No sé si tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí. No, licenciada, discúlpeme, pero realmente al comienzo le pregunté una fórmula y usted me dijo que aquí no es física, pero realmente escuchándole todo el diagrama es perfectamente con fórmulas, porque si no es con fórmulas no podemos llegar hasta ahí. Ya, Sin embargo, estimado. hay una confusión pequeñita en la última parte, por favor. Es que hay que escuchar a los alumnos, porque realmente usted lo da muy bien, pero lo que pasa es que el tiempo apremia. Cuando le quitamos el cuadrado a la S, directamente tiene que ser sin o con la fórmula. Depende cómo usted maneje. Si quiere hacerlo pasito a pasito, pues pone, por ejemplo, S y entre el signo de raíz cuadrada de 35,23. ¿Ya? Y ahí saca el resultado, le va a dar preciso este 5,93. Ok, gracias. Eso es todo. Era muy amable. Ah, ya, y eso le comentaba, porque al inicio yo le dije que todavía no habían fórmulas, porque apenas íbamos en este paso, y hasta aquí todavía no estábamos trabajando con fórmulas. No me puedo saltar procesos y darles desde la parte final hacia atrás. Entonces, por eso yo les dije que todavía no tenemos fórmulas, pero hasta este paso que íbamos. Y ahí ya fuimos trabajando y a medida que fuimos avanzando en la tabla y en el ejercicio, ya fueron saliendo las fórmulas que se ocupan para desarrollar todo este proceso. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a continuar entonces. Hagan captura de este ejercicio. Yo les voy a dar un punto al promedio final de esta unidad a los que me envíen la foto de este ejercicio, ¿ya?
El ejercicio los estoy recibiendo el día de mañana, pero pueden enviarme hasta mañana el mediodía que yo llego aquí al colegio. Ya puedo recibir los mensajes que ustedes me dejen, solo para los estudiantes que deseen como punto extra, ¿ya? Solo hasta el día de mañana al mediodía les recibo. Pueden hacer captura porque ya no vamos a avanzar a resolverlo en este momento. Licenciada, Estamos a pero solo 5 se lo minutos. enviamos con la frecuencia o totalmente completo. Todo. Necesito hasta el coeficiente de variación y me indican si es que la muestra es homogénea o heterogénea. Sí, pueden hacer captura, pueden revisar la clase, pueden guiarse en este ejercicio. Ahorita voy a ir pasando despacito para que vayan haciendo captura los estudiantes que deseen. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Tenemos narrativo, diálogo, descriptivo, suscitivo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, ya voy a dejar de compartir para indicarles lo que son las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Ok, licenciada. Perdón. A ver, mis estimados estudiantes, ¿qué nos dice la primera pregunta? La representación heterogénea significa que la media irá perdiendo su representatividad. ¿Eso será verdadero o falso? Será la secuencia comunicativa, función comunicativa, o clases de proceso. La heterogénea significa que la media va perdiendo su representatividad. Esto lo vimos Verdadero. en la primera o segunda diapositiva. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta nos dice, ¿las medidas de dispersión son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación? Falso. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Sí, exactamente, es verdadero. Entonces ustedes ya pueden realizar tanto la tarea, porque la hemos hecho de manera conjunta y me alegro y agradezco la participación de todos. Y los videos de H5P que ya pueden desarrollar eso sí, desde el momento que se habilita la plataforma, las actividades. Y ahora las preguntas de la clase.